Buenas tardes a todos y a todas y una vez más bienvenidos a esta nueva Escuela Socialista de Educación. En esta ocasión, como veis, nos encontramos en un espacio, en un entorno completamente distinto al que solemos realizar estas escuelas. Hoy nos encontramos en Bruselas, nos encontramos en el Parlamento Europeo, nos ha dado la bienvenida hoy Marco Ros, nuestro europarlamentario, y estamos acompañados de otros dos europarlamentarios que vienen trabajando desde hace tiempo en aspectos relacionados con la educación, un área que no es competencia de la Unión Europea, que como bien sabemos todos es competencia de nuestros distintos países, en España concretamente de las comunidades autónomas, pero que evidentemente la Unión Europea tiene mucho que decir y líneas estratégicas por las que España se ha venido guiando en los últimos años, yo diría que hasta en las últimas décadas. Hablar de la Unión Europea y hablar de educación no es nada nuevo. De hecho, parte de los fundamentos de la creación del mercado común europeo vinieron recogidos por la necesidad de fomentar y mejorar los niveles de empleabilidad y, por tanto, la formación profesional, siempre la formación de los trabajadores, ha sido uno de los ejes fundamentales de la política europea. Pero es cierto que también, no simplemente en la formación profesional se ha trabajado, sino que ha habido una serie de ejes fundamentales que han sido parte de las políticas europeas en las últimas décadas. El fomento de las lenguas extranjeras para tener un vehículo de comunicación entre todos y entre todas las ciudadanas de este continente nuestro. El trabajo también de la dimensión europea de la educación, conocer el funcionamiento de nuestras instituciones, trabajar en principios y valores de una cultura democrática, han formado parte también de las líneas estratégicas que han sido potenciadas y fomentadas desde la Unión Europea. Ha habido, desde luego, programas de los que múltiples alumnos de todos los países de la Unión Europea han salido beneficiados. Yo creo que hay que recordar aquellos programas, ¿no?, desde sus orígenes, como fueron el programa Sócrates, como fue el programa Lingua, que permitió tantos intercambios entre alumnos de distintos países y del que pudieron también participar muchos profesores y profesoras para mejorar sus competencias lingüísticas. La formación de personas adultas a través del programa Grundtvig, el programa Comenius, y luego ya más recientemente nos hemos encontrado con el programa Erasmus y el actual Erasmus+. Hoy en día tenemos un gran reto por delante dentro de las políticas estratégicas de la Unión Europea, que es avanzar en el espacio europeo de la educación. El espacio europeo de la educación que viene a recoger muchos de los objetivos que desde España compartimos desde hace décadas y en los que de una manera muy particular llevamos trabajando en estos últimos años. Hemos implementado una profunda reforma educativa en nuestro país con una ley educativa, con una ley de formación profesional que recoge desde luego esos objetivos europeos que nos han permitido desde luego trabajar de una manera homogénea y homologable con otros países del entorno europeo. Desde luego, si compartimos objetivos, podemos hablar del derecho a la educación, de la equidad y la calidad educativa como un derecho de la ciudadanía europea para garantizar una educación de calidad también con inclusión y que llegue y alcance a todo el alumnado, independientemente de su contexto y su origen socioeconómico. Hablar también de educación en Europa es hablar de la lucha contra la desigualdad en todos los sentidos, hablar también de la promoción de la igualdad, de la participación de las mujeres en el sistema educativo y de la no discriminación, de la lucha también contra la violencia de género y, desde luego, garantizar una calidad basada también en la innovación, en la digitalización en todos los sentidos. Pero hablar también de las estrategias en política educativa de la Unión Europea consiste también en dar la importancia al profesorado, a los docentes y la importancia de su labor día a día en un momento complicado, porque es cierto que en los últimos años se viene produciendo una reducción de interés del profesorado pues para poder retener y tener más docentes en las aulas de los distintos países de la Unión Europea. Es fundamental apoyar una formación inicial completa, con distintas competencias, con un profesorado motivado y, desde luego, con unas condiciones laborales que desde todos los países de la Unión Europea tiene que ser una prioridad. Otra de las líneas que se viene abordando y que se quiere trabajar en este espacio europeo de la educación es la educación digital,
la educación ambiental, porque evidentemente no podemos estar aislados del cambio climático y es una prioridad dentro de nuestra ciudadanía, de la ciudadanía europea, fomentar esa educación ambiental para que evidentemente cada vez seamos más responsables y más cuidadosos con el medio ambiente. Y finalmente, hablar de educación europea es hablar de nuestros valores de la educación y ampliarla, potenciarla, y desde luego que se pueda visualizar un modelo de educación de ciudadanos europeos con estos valores educativos que he mencionado anteriormente y que puedan ser también un ejemplo en otros países del mundo. Hablar de un proyecto educativo europeo que sea un modelo de referencia en otros países para fomentar el intercambio de experiencias, para exportar estos principios que nosotros como ciudadanos europeos defendemos. De estas cuestiones, de los proyectos que tiene la Unión Europea por delante, de la dimensión europea de la educación y de lo que va a ser este año 2023, el año de las competencias, es de lo que vamos a hablar en esta escuela socialista. En primer lugar, voy a dar la palabra a Domènec Ruiz, un europarlamentario de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, y que nos vas a hablar pues, de lo que ha sido hasta ahora la ciudadanía democrática, la educación para la ciudadanía, algo que yo creo que es desde luego fundamental y además uno de los principios que siempre ha formado parte de la política europea con el objetivo, ¿no?, de formar a ciudadanos respetuosos, compartiendo unos valores profundamente democráticos que tienen que ser pues, esa forma, ¿no?, de convivencia que tenemos que compartir entre todos y todas. Domènec, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, querida Mariluz, por la invitación a participar en la Escuela Socialista. También a Marcos Ros, mi colega en el Parlamento Europeo, y a Massimiliano Esmerillo, también un colega muy querido, y los dos personas que conocen mucho el tema que tenemos que tratar hoy. Y al final de tu introducción, Mariluz, hablabas de la educación en competencias, que es uno de los grandes avances de la nueva ley educativa, precisamente española. Yo tuve ocasión de leer hace poco una entrevista a Alejandro Tiana, que ha trabajado mucho en esa ley educativa, y él decía que en los modelos anteriores, el modelo en el que me eduqué yo, y yo creo que seguramente también Marcos y tú misma, en Italia diría casi lo mismo, pero no voy a hablar en el lugar de Massimiliano, ha sido una educación muy memorística, muy volcada a ver muchos conocimientos y, como decía Alejandro, muchos de los conocimientos que teníamos que aprender en la escuela, tanto la primaria como la secundaria, sobre todo seguramente más la secundaria, no son conocimientos que hemos luego aplicado en nuestra vida cotidiana, en la vida real, ¿no? Sin embargo, el enfoque en competencias precisamente lo que busca es hacernos, dotarnos de las herramientas para actuar en el mundo en todas sus dimensiones. Y también la dimensión ciudadana. Y llama la atención cómo, de alguna manera, esta materia ha sido tradicionalmente un poco la última de la fila. En cierto modo, en España, por ejemplo, en gran parte del periodo democrático no tuvimos educación para la ciudadanía como tal hasta el gobierno de Rodríguez Zapatero, que es relativamente reciente. Luego, desgraciadamente, la ley Wert la suprimió y nosotros la hemos restablecido. Pero, de alguna manera, en el imaginario colectivo, podemos decir, aparece como mucho más importante las matemáticas o la física o la lengua. Por supuesto, no vamos a quitar importancia a esas materias, pero resulta incluso un poco paradójico que una función tan esencial, porque lo decía Aristóteles, que el ser humano es un ser social y, por tanto, el cómo vivir en sociedad, cómo actuar en sociedad, cómo relacionarnos con las instituciones públicas, cuáles son nuestros derechos, en el mundo del trabajo también, por supuesto, pero con carácter general también políticos, los derechos civiles. Y no solamente los de la Constitución española, también están los acuerdos internacionales que nos reconocen derechos. La ciudadanía es
multidimensional, no es solamente nacional, europea, es también internacional, más subdesarrollada, por supuesto, pero también tenemos sistemas de protección internacionales de los derechos humanos, la cultura del diálogo, la inteligencia emocional, cómo entablar un diálogo, cómo desarrollarlo, cómo negociar, la negociación. Todos negociamos, no hace falta ser un político o un diputado para negociar, negociamos en nuestras familias, con nuestros hijos, negociamos con los compañeros de trabajo en una empresa. Por tanto, todo eso es un paquete de habilidades que ha sido, creo, muy subestimado y que por tanto tenemos que poner ahora en el frontispicio de nuestra labor, y la ley educativa española claramente va en esa dirección. En el terreno europeo, tú señalabas acertadamente que no tenemos desgraciadamente una competencia fuerte en el terreno educativo, las llamamos competencias de apoyo, por tanto ya eso indica un poco por dónde van los tiros, pero incluso una competencia de apoyo puede tener una gran influencia, porque en España, pero no solo en España, con carácter general en todos los Estados miembros, todas las orientaciones que vienen de Europa, aunque no tengan un valor jurídicamente vinculante, se miran con mucha atención y se tienden a seguir, y cuando no se siguen, por ejemplo, si en una comunidad autónoma el Partido Popular ignora una declaración europea o un documento europeo, nosotros desde la oposición se lo vamos a reclamar, ¿no? Por tanto, esto entra mucho y de lleno, diría, en el debate político, y no debemos de alguna manera minusvalorar este tipo de, también llamado derecho blando de la Unión Europea. Pero ciertamente tanto la Unión como los Estados miembros pueden hacer mucho más en este terreno, incluso con una competencia de apoyo, de lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, nosotros hemos impulsado, tuve yo la ocasión de ser el ponente en nombre de nuestro grupo, del socialista, de un informe que fue aprobado el 6 de abril del año 22, precisamente sobre educación para la ciudadanía europea. Y ahí planteábamos, además de hacer un análisis donde quedaba claro que tanto los Estados miembros como la Unión han hecho poco en este terreno con carácter general, que necesitaríamos un currículum europeo de educación para la ciudadanía europea, que obviamente no sería un currículum obligatorio, pero sería un currículum que los Estados miembros que estuvieran dispuestos a adaptarlo a su sistema educativo lo podrían hacer, que sería voluntario, demostrativo, pero que serviría para dar unos contenidos mínimos, que por cierto la Conferencia sobre el Futuro de Europa también con esta misma formulación decía: necesitamos estándares mínimos de conocimiento sobre la Unión Europea en todos los Estados miembros. ¿Por qué? Porque lo vimos con la crisis del euro de hace 10 o 12 años, que de repente todo era culpa de Europa. Europa era un magma al que se le atribuían todas las responsabilidades, pero claro, se perdía de vista que el Consejo Europeo era quien tomaba las principales decisiones y no el Parlamento o ni siquiera la Comisión en ese momento, que el Consejo Europeo estaba dominado por una mayoría de ultraderecha, de centro derecha, con Merkel y con Sarkozy. Por tanto, ahí había unos matices que hacer, pero es evidente que no hemos podido transmitir ese conocimiento básico sobre cómo funciona la Unión Europea, sobre la Carta de Derechos Fundamentales, que forma parte del tratado, que no es meramente declarativa y por tanto es actuable. Y en ese sentido necesitaríamos este tipo de iniciativas para avanzar. Tú hablabas, con esto concluyo para no extenderme de los 10 minutos, de los distintos programas europeos que hemos tenido. Has hablado muy bien de Comenius, de Krumvit, Erasmus. Bueno, estos programas, que por cierto en su momento también se decía, cuando Manuel Marín tuvo la idea de hacer el programa Erasmus, la Unión Europea no tiene competencias para hacer esto y sin embargo se hizo. También esto hay que recordarlo. Bueno, esos programas podrían llevar vinculado, dado que al final es financiación europea para hacer una experiencia de intercambio educativo o de otro tipo, profesional, incluso el servicio voluntario europeo,
que llevara aparejado un módulo sobre educación para la ciudadanía europea, es decir, que como parte de esa experiencia hubiera que realizar también ese módulo, que podría ser en línea, podría ser presencial, podría simplemente de alguna manera ser incluso, si queremos, al principio voluntario, pero incentivando su participación de alguna manera. Ahí tenemos un gran potencial, pensemos en los cientos de miles de estudiantes Erasmus todos los años. Por concluir, necesitamos una aproximación a este tema concreto de la ciudadanía europea y de su educación mucho más sistémica que hasta ahora, que se ha limitado sobre todo a una frase que a la Comisión Europea le gusta mucho, que es el intercambio de buenas prácticas. Bueno, eso está muy bien, pero creo que algunas de estas propuestas de este informe, que por cierto tuvo un apoyo muy mayoritario, 5 grupos políticos de la Cámara lo apoyaron, nos ofrece una hoja de ruta interesante y creo que la presidencia española del Consejo, que viene el 1 de julio de este año, puede también, sabiendo, como tú sabes bien, que la educación y también concretamente su dimensión ciudadana es una gran prioridad de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, Domènec. Sin ninguna duda es una de las líneas que ha sido prioritarias. Nuestra ley de educación, tú hacías referencia a ella, introduce y recoge nuevamente la educación en valores, y no simplemente la educación en valores, sino que además profundiza en la memoria democrática, sobre la que también trabajamos en una escuela socialista, ¿no? Yo creo que es un objetivo compartido, ¿no?, por los socialistas españoles, ¿no? y además es un tema que curiosamente ha generado controversia en España, y no tiene nada que ver con la normalidad con la que se ha trabajado y se está trabajando en otros países de la Unión Europea. Suponemos que es porque la democracia todavía y lamentablemente no está suficientemente interiorizada por una parte de la sociedad española como sí lo está en otros países de la Unión Europea. Por eso es tan necesario seguir avanzando en ciudadanía democrática y todo lo que tiene que ver con la formación. Vamos a dar paso a un tema completamente diferente y tengo que empezar por agradecer, sin ninguna duda, a Massimiliano Smeriglio, no sé si lo he dicho bien, italiano. Un placer, Massimiliano, el tenerte con nosotros en esta escuela socialista. Massimiliano es coordinador del Grupo Socialista en la Comisión de Cultura y Educación y hoy nos va a hablar de algo tan importante para todos y para todas como es este Año Europeo de las Skills. ¿Qué es eso del Año Europeo de las Skills? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste? Ahora, gracias por esta oportunidad, por la invitación, gracias a Marcos, a ti. Parlo un poco de castellano, pero prefiero leer una nota, es un poco más aburrido, pero más preciso sul tema. Soy italiano, soy miembro de la Comisión de la Cultura, soy el coordinador. Trabajamos muchos juntos sobre Erasmus, sobre Europa Creativa y otros programas de la Comisión. El año pasado ha sido el año de la juventud. Ahora estamos en el año de las competencias. Es aún en la última década dedicar un año a un tema específico es un objetivo de sensibilizar, fomentar el debate y el diálogo a escala europea y nacional se ha convertido en una práctica cada vez más habitual. Sin embargo, no basta dedicar un año a algo, el objetivo debe ser producir resultados concretos y duraderos. Por eso, ante todo, espero que este año europeo sea un verdadero éxito, a diferencia del año europeo de la juventud, que entre pandemia y guerra no ha sido capaz de lograr los objetivos deseados, sobre todo en términos de participación. La decisión de la Comisión de dedicar el año a las competencias es muy positiva. En la actualidad, más de 3/4 partes de las empresas europeas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados.
y los últimos datos de Eurostat muestran que solo el 37% de los adultos tiene por costumbre seguir curso de formación. Además, 4 de cada 10 europeos, 1 de cada 3 trabajadores carecen de competencias digitales básicas. Con el Año Europeo de las Competencias, gracias también a la plena cooperación del Parlamento Europeo, los Estados miembros y los interlocutores sociales queremos dar un nuevo impulso al aprendizaje permanente a través de 4 objetivos clave. El primero, promover una inversión mayor, más eficaz e integradora en formación y mejora de las competencias para ayudar a las personas a pasar de un empleo a otro. Garantizar la adaptación de las competencias a las necesidades del mercado laboral en cooperación con todos los interlocutores sociales y las empresas. Atraer a personas de terceros países con las competencias necesarias para el mercado laboral de la UE, entre otras cosas, mejorando las oportunidades de aprendizaje y la movilidad y facilitando el reconocimiento de la cualificación. Es un tema muy importante. En el 2023, las actividades de la Comisión juntos con los Estados miembros tendrán que ser de gran alcance y referirse a la mejora del nivel de las competencias y recalificación, entre otras cosas, apoyando campañas de sensibilización sobre la mejora de las competencias. Sólidas actividades de análisis de las necesidades, muy importante, acciones para facilitar el reconocimiento de la competencia, incluidas las expedidas fuera de la UE. Sin embargo, como ya se ha subrayado, estas acciones no pueden limitarse al año en curso, sino que tendrá que ir más allá, especialmente a raíz de la actividad de análisis de las necesidades de cualificación del mercado laboral europeo. Como señalaba un reciente informe de la OCDE, es necesario impulsar sobre todo un tipo de formación acorde con las necesidades del mercado, lo que significa dirigir la atención hacia materias técnicas y científicas capaces de aportar o reajustar los conocimientos de la mano de obra a medida que se avanza. De hecho, mientras que el 15% de los empleos podría automatizarse con la llegada de lo digital, otro 35,5% se transformará profundamente respecto a la realidad que conocemos. Además, a partir del 2023, los Estados miembros deberán desempeñar un papel aún más central, ya que tendrá que aumentar y orientar cada vez más la inversión en formación. En la actualidad, el 20% de las actividades de formación financiadas con fondos públicos se centra en la salud y la seguridad en el trabajo, mientras que solo algo más del 3% se destinan a la enseñanza de competencias informáticas o técnicas, es decir, aquellas disciplinas en las que existe una carencia importante. A este respecto, en los próximos meses está prevista una recomendación del Consejo a escala europea sobre la oferta de educación en cibercapacidades. La recomendación tendrá por objeto apoyar la introducción de una materia como la informática en los planes de estudio, reforzando la oferta educativa desde la escuela primaria y secundaria hasta la universidad y la educación de adultos, iniciativas en las que algunos ya han avanzado. En primero fue la Eslovaquia, seguido de Francia, mientras que en el Dinamarca está en marcha
un experimento muy amplio. Sin embargo, el camino se cuenta arriba. Muchas gracias. En un principio, yo creo, Massimiliano, que has centrado una de las estrategias de la Unión Europea. O sea, el año de las competencias, el año de las skills, viene a reforzar lo que es una estrategia desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la estrategia del programa del lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida, que evidentemente afecta de una manera muy particular a la población adulta, la movilidad en los empleos, la necesidad de todos los trabajadores hoy en día de seguir formándose, de adquirir nuevas cualificaciones profesionales con el objetivo de poderse manejar mejor en un entorno laboral cada vez más cambiante, ¿no? Y claro, esta ha sido, yo diría que la estrategia fundamental de la Unión Europea desde el principio, ¿no? Lo que comentaba al principio, ¿no? La empleabilidad como objetivo, todas las políticas de la Unión Europea para avanzar en una mejora de la empleabilidad que a su vez genera una mayor cohesión social, mejores niveles, ¿no? De bienestar social entre todos los ciudadanos y, por tanto, un avance progresista y social de todos y todas. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo, ¿no? del futuro, ¿no? de los programas en educación, ¿no, Marcos? Se lleva oyendo hablar desde hace tiempo del espacio europeo de la educación, que yo diría que sería la manera de culminar una estrategia educativa que empezó con el espacio europeo superior, con el plan Bolonia, y que ahora, en principio, debería descender y abarcar pues, lo que es la enseñanza no superior, la enseñanza no universitaria, ¿no? Bueno, es difícil compaginar un objetivo, ¿no? de un espacio común europeo de educación cuando no existen esas competencias de las que hablábamos antes y cuando parece que la tendencia a lo largo de los años de la Unión Europea ha sido el principio de subsidiariedad, ¿no? Lo que comentaba también Domènec, que es ayudar, complementar, apoyar, pero claro, eso en materia educativa es difícil, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el espacio europeo de educación? ¿Qué objetivos se están planteando? ¿Cuáles son los grandes proyectos, ¿no? que hay por delante? Bueno, yo para empezar diría que es difícil, pero que si hay voluntad política se puede hacer y ya se demostró. Antes que nada quería daros las gracias por invitar y por realizar esta escuela socialista en el Parlamento Europeo. Es un lujo que hayáis traído desde la Ejecutiva Federal esta escuela socialista al Parlamento Europeo y que hablemos de la dimensión europea de la educación, que yo creo que también es muy importante, a pesar de que, ya lo habéis repetido los tres, la Unión Europea formalmente y sobre el papel no tiene competencias en educación, pero puede hacer muchísimas cosas. Así que, Mariluz, gracias por todo el trabajo que realizas al frente de la Secretaría de Educación, y también gracias a Domènec y a Massimiliano por sus intervenciones y por participar en esta escuela socialista. Desde luego que, como he empezado diciendo, si hay voluntad política, se puede hacer a pesar de no tener competencias, y lo demostramos con el programa Erasmus, lo ha comentado Domènec al principio. El programa Erasmus, una iniciativa de un español recién ingresado en la entonces Comunidad Económica Europea, que ha puesto en valor el europeísmo durante 35 años y ha propiciado que millones de estudiantes hayan podido ir de un sitio a otro, y que además el programa Erasmus fue el artífice del proceso de Bolonia, porque al final las universidades se dieron cuenta que para mover estudiantes necesitaban un sistema de reconocimiento mutuo y de calidad homogénea entre todas las universidades, y se puso en marcha el proceso de Bolonia, que desembocó en el Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora todas las universidades europeas tienen un sistema de títulos que se reconoce automáticamente. Cualquier título emitido en España, en Eslovenia, en Lituania, tiene un suplemento europeo al título, por el cual, sin ningún papel, se reconoce en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. A partir de esa idea y de lo bien que ha funcionado, y a pesar de no tener competencias, a partir del año 2017-2018 se empieza a hablar, y algunos documentos del Consejo y de la Comisión y también algunas resoluciones del Parlamento, de la posibilidad de hacer algo parecido, de crear un espacio único educativo para homogeneizar el resto de niveles educativos en la Unión Europea: primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, incluso formación permanente a lo largo de la vida, con más calidad
y con una posibilidad de reconocimiento también automático, de reconocimiento de títulos entre los distintos Estados miembros. Y a partir de entonces es cuando empezamos a escuchar de Espacio Europeo de Educación. Y es en 2020 cuando la Comisión Europea nos hace llegar a las instituciones europeas y a los Estados miembros una propuesta de establecer un espacio europeo de educación con una fecha límite de inicio de su implantación en el año 2025, que además se construye en torno a 6 ejes o 6 objetivos fundamentales. Esa propuesta llega al Parlamento, llega al Consejo, por lo tanto a todos los Estados miembros, llega también al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social, y a partir de ahí vamos trabajando todos. ¿Cuáles son esos 6 ejes y esos 6 grandes objetivos de este espacio europeo de educación? En primer lugar, la calidad, homogeneizar una calidad, que todos los sistemas educativos europeos tengan el mismo nivel de calidad, y especialmente en la adquisición de habilidades básicas, el multilingüismo y las habilidades transversales, lo que a veces llamamos habilidades blandas, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen nuestros estudiantes para hacer determinadas cosas no ligadas a los conocimientos, sino a la habilidad personal. En segundo lugar, y a mí me parece muy importante como socialdemócrata y como socialista, la inclusión y la igualdad. Es decir, priorizando que se reduzcan esas ratios de bajo rendimiento o de abandono escolar, priorizando la igualdad de género en todos los sectores y la no discriminación. El tercer gran eje de este espacio europeo de educación sería el apoyo a la transición verde y digital. Ya lo has citado tú antes, porque son 2 objetivos políticos de esta Unión Europea y de esta legislatura a través de la educación. El cuarto eje sería el aumento de las competencias y la motivación de la profesión educativa, es decir, especial atención al profesorado, que yo creo que es la segunda pata y también una pata importantísima. Si hablamos de educación no podemos hablar solo de alumnado, tenemos que hablar también de profesorado. En quinto lugar, el refuerzo del papel de las instituciones de educación superior como conexión con el resto del sistema educativo, y ahí estaríamos hablando del refuerzo de una nueva iniciativa que está en marcha, que son las universidades europeas. Y por último, fomentar la dimensión geopolítica, reforzando el posicionamiento global, mundial de la Unión Europea a través de la educación, es decir, utilizar la educación como, digamos, posicionamiento de la Unión Europea para el exterior del mundo. Una vez que la Comisión Europea lanza esa propuesta, desde el Parlamento y especialmente desde el Grupo Socialista hemos trabajado en esa propuesta. Los socialistas aprobamos, tenemos bien claro que dentro de nuestros valores socialdemócratas la educación es un derecho fundamental y que todas las personas tienen que tener acceso a una educación igualitaria, libre y de mucha calidad, y que es vital en el desarrollo de cualquier persona. A partir de ahí, los socialistas aprobamos un documento de posición que invito a los que están viendo este programa a que lo descarguen de la web del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, y también hemos trabajado muy activamente en una resolución, en un documento del Parlamento Europeo que da respuesta a esa propuesta de la Comisión. Las principales propuestas es que nosotros estamos exigiendo que cuando esto se desarrolle, el espacio europeo de educación garantice plenamente que la educación sea accesible, sea asequible, sea inclusiva y sea de calidad. Esos son nuestros principios básicos. Un segundo punto es que el sistema, el espacio europeo de educación, ponga en marcha, junto con los Estados miembros de la Unión Europea, un mecanismo para reconocimiento automático de los títulos. Si unos padres se marchan a vivir a otro Estado miembro, que su hijo tenga un reconocimiento automático del nivel educativo en el que está. Aumentar el atractivo de la profesión educativa. Yo creo que ahí es fundamental garantizar las condiciones de trabajo dignas, adecuadas, y garantizar la libertad de enseñanza, que, ojo, hace muy poco tuvimos la posibilidad de visitar algún país de la Unión Europea como Hungría y ver lo que están sufriendo en temas de libertad de enseñanza, pero bueno, eso lo podríamos dejar para otro tema. También hemos priorizado en nuestro informe del Parlamento la importancia de la formación profesional, que tiene que tener más medios, más reconocimiento, y lo importante que es, y ya lo ha hablado Maximiliano, la adquisición de las habilidades, de las competencias y de las capacidades a lo largo de la vida y de la formación de un trabajador, pero desde las edades más tempranas. Y por último, dos cosas que también son muy importantes. Abordar de manera integral la enseñanza de los idiomas y del multilingüismo, haciendo énfasis en que cada estudiante, al salir de la enseñanza obligatoria,
sea por lo menos capaz de manejar 2 idiomas con fluidez, además de su lengua materna, y por supuesto el bienestar de los estudiantes, erradicar el acoso y el ciberacoso, y además es un tema en el que estamos trabajando los socialistas muy activamente. Por ir concluyendo, hay más iniciativas también en marcha, además del Espacio Europeo de Educación. Está la creación de microcredenciales para que se estructuren y se formalicen los periodos cortos de aprendizaje durante toda la vida de un ciudadano, las cuentas de aprendizaje individual, que deben ser prioritarias para aquellos adultos que han tenido menos formación o menos capacidades, o para aquellos estudiantes que han tenido menos ventajas, puedan desarrollar un nuevo itinerario formativo, o iniciativas como la educación para la sostenibilidad. Creo que al margen de estas 3 iniciativas que están surgiendo, el Espacio Europeo de Educación es una grandísima oportunidad para intentar dotar de más calidad a todos los sistemas educativos europeos, dotar de un marco de reconocimiento mutuo y sobre todo para implementar lo que he dicho al principio, ese reconocimiento que los socialdemócratas hacemos siempre de la educación como un derecho fundamental, y que la educación es el motor y la única herramienta que nos garantiza la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana tenga igualdad de oportunidades en el acceso a cualquier servicio básico. Y por eso nosotros creemos que es tan importante invertir y desarrollar este Espacio Europeo de Educación, conseguir, quizá también con la ayuda, como ha comentado Domènec antes, de la presidencia española, relanzar este proyecto y sobre todo aprovechar las oportunidades de financiación que la Unión Europea ofrece para apoyar a los Estados miembros a que refuercen y impulsen sus sistemas educativos. Pues muchas gracias, Marcos, en doble sentido, ¿no? Reitero el agradecimiento por habernos recibido, porque ha sido Marcos el organizador de esta escuela socialista aquí en Bruselas, y muchas gracias también por la oportunidad de hacernos ver y compartir con nosotros los fundamentos del futuro del Espacio Europeo de la Educación, que básicamente para todos nuestros espectadores que lleváis asistiendo a tantas escuelas socialistas, habréis podido comprobar que no se separan en absoluto de los fundamentos y los principios de nuestra nueva ley educativa. Hablabas de calidad, hablabas de equidad, hablabas de inclusión, hablabas de la mejora de las competencias profesionales, es decir, todos y cada uno de los temas que hemos ido abordando en escuelas anteriores. Hablabas de la digitalización también, una competencia clave hoy en día, que también lo hemos abordado, la educación ambiental. Pero si hay una de las cuestiones, y voy a retomar algunos de los objetivos, ¿no?, que siempre se han planteado en la política de la Unión Europea en materia educativa, si ha habido una prioridad, yo creo que compartida, ¿no?, durante, yo creo, toda la existencia de los proyectos educativos, ha sido precisamente la inquietud y la preocupación, ¿no?, por impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿no?, el multilingüismo. Y evidentemente somos ciudadanos y ciudadanas de un mismo continente, pero tenemos muchas lenguas diferentes que todavía impiden que haya una comunicación real, efectiva, cómoda y además fluida entre los más de 500 millones, ¿no?, de personas que formamos parte de este continente de la Unión Europea, ¿no? Además, hoy en día no simplemente tenemos que proteger nuestras lenguas de nuestros países, nuestras lenguas oficiales, sino que es cierto, y nosotros somos plenamente conscientes también en nuestro país, que debemos ser completamente y absolutamente respetuosos con las lenguas minoritarias, las lenguas cooficiales que forman parte también de la Unión Europea. Domènec, tú que vienes de una comunidad autónoma plurilingüe, ¿cómo ves pues todo este debate del multilingüismo en la Unión Europea? ¿Qué se está haciendo para seguir fomentando, ¿no?, el aprendizaje de lenguas extranjeras cuando todos somos conscientes de que el inglés lo domina todo? Pues es un tema realmente apasionante y que tiene que ver también con la ciudadanía. Tú hablabas que somos ciudadanos de una comunidad política europea, es decir, Europa no es solamente un mercado común, ni mucho menos, es una comunidad política, lo demuestra la existencia del propio Parlamento Europeo, para empezar, y su capacidad de aprobar leyes para el conjunto de la Unión Europea que no se limitan a aspectos de mercado. Y
esa realidad, como tú bien decías, que es política, es plurilingüe. Y es un recurso común de los euroescépticos o de los eurófobos decir, Europa nunca será una unidad política porque no tiene una sola lengua ni una sola cultura. Claro, esa es una visión muy esencialista de lo que es una comunidad política, también muy nacionalista, lo hemos vivido también desgraciadamente en España, con aquellos que pensaban que, por ejemplo, con la cuestión de la independencia de Cataluña, que no es posible vivir en un Estado como el nuestro, que es también plurilingüe y también pluricultural, ¿no? Y que por tanto hay una ecuación unívoca entre Estado y nación, ¿no? Que deben corresponderse simétricamente. En cambio Europa, pero también otros ejemplos, Suiza. Suiza es un país plurilingüe, y no deja de ser una comunidad política por eso. Pero lo que sí es necesario, como tú ponías de relieve, es que podamos entendernos en distintas lenguas. Lo decía bien Marcos, ese objetivo es muy importante, poder hablar al menos otra lengua, además de la propia, cultivar el multilingüismo es fundamental. Primero, muy importante para el desarrollo cognitivo de las personas. Hablar más de una lengua es una gran ganancia cognitiva, para empezar. Segundo, te abre a otro mundo. No se trata solamente de poder entenderte en otra lengua, además de la propia, sino de conocer incluso otra forma de pensar, porque cada lengua tiene incluso su propia filosofía, ¿no? Hay palabras que no podemos encontrar, que encontramos en alemán o en inglés y no es fácil buscar la equivalencia en castellano, y al revés. Yo tuve la experiencia, por eso puedo entenderme también muy bien con Massimiliano, aunque él, como veis, domina el castellano, en italiano, porque tuve la oportunidad de ser estudiante Erasmus en Siena, en Italia. Por tanto, los beneficios van mucho más allá de la mera comunicación. Europa tiene una estrategia para seguir fomentando el plurilingüismo y creo que la escuela, y en el caso español tenemos ya ejemplos de cómo eso se puede articular en la práctica, cuando en la programación curricular, en el caso hablabas de la Comunidad Valenciana, la mayoría de las escuelas en la Comunidad Valenciana tienen una línea mixta con asignaturas que se imparten en castellano, asignaturas que se imparten en valenciano y algunas también en inglés, además de la propia materia de lengua inglesa. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un gran campo para, de alguna manera, llegar a ese estadio en el que todos podamos agarrarnos a alguna lengua en Europa para entendernos, sea la propia o la que hemos aprendido. Muy bien, muchas gracias, Domènec. Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a volver a una cuestión que ha planteado anteriormente Marcos como uno de los objetivos también del Espacio Europeo de la Educación, que es la motivación de profesorado. El elemento clave, ¿no? El motor del sistema educativo, sin el que esto sería imposible, ¿no? El funcionamiento, el poder implementar programas, la movilidad, el esfuerzo que tienen que hacer, la retención, ¿no? Del talento de distintos grados, ¿no? Y el poderlo dedicar a una profesión tan bella y generosa como es la de educar, ¿no? a las futuras generaciones. ¿Qué nos está pasando en Europa para que tengamos cada vez una mayor escasez de profesores, de gente verdaderamente motivada, con ganas de hacer una carrera docente, una carrera en la educación? ¿Qué está pasando y qué se puede hacer también desde la Unión Europea, ¿no? ¿Qué impulso se puede dar? Nosotros, socialistas europeos, trabajamos en la Comisión Cultura e Instrucción con al centro un tema, el cambio del modelo de desarrollo. Y al centro del modelo de desarrollo tenemos el conocimiento, y con el conocimiento los estudiantes y las profesiones docentes. Pero
para il mondo la situazione non è così linda, così clara. E la profesión docente en estos tiempos acusa una fuerte tensión y muchos son los profesores que experimentan el síndrome de burnout, de dificultad y una cierta crisis de identidad profesional. Y esto es algo que nuestros sistemas educativos no pueden permitirse. La motivación de los docentes influye directamente sobre el aprovechamiento de los alumnos. Es una prioridad para las instituciones educativas realizar acciones que les permitan motivar a sus profesores. Para mí, algunos aspectos importantes para motivar a los profesores. 3 aspectos. Las posibilidades de avance profesional dentro de la estructura ocupacional, pues suele ofrecer poder y alta autoestima para el trabajador. 2, el aspecto económico es importante. Es decir, se contempla como un medio que permite a los individuos de adquirir los recursos necesarios para disfrutar de su tiempo fuera del trabajo. Y tercero, no solo debemos permitir que los jóvenes encuentren trabajo. Gracias al apoyo de las políticas públicas y el ingreso básico para los jóvenes en formación, permitir que cada joven encuentre su propio camino. Y en esto el profesor desempeña un papel clave. El profesor docente, el docente al centro de esta construcción para mí. Y nosotros trabajamos para este objetivo. Muy bien, muy de acuerdo. Y además me has hecho reflexionar sobre la necesidad de tener un bienestar emocional por parte de los docentes para tener, lógicamente, una motivación y un mayor nivel de satisfacción, ¿no?, en el trabajo que desempeñan. Y yo creo que es una de las cuestiones que deben ser también una prioridad, ¿no? Trabaja por el empowerment de los jóvenes. Exactamente. Hay que trabajar por el bienestar en todos los sentidos de los docentes, pero al mismo tiempo hay que trabajar también por el bienestar de los propios alumnos, ¿no? Y hay que reconocer que hemos vivido una pandemia en la que la Unión Europea ha sido clave en cuanto a las ayudas y líneas también de financiación para poder implementar ayuda, ¿no? Y una ayuda que además estamos desarrollando en los distintos países de forma diversa, ¿no? Pero sí es cierto que la pandemia COVID ha dejado bueno, pues ciertas carencias, ¿no?, dentro de ese equilibrio, ¿no?, que yo creo que es fundamental encontrar en las aulas y que tiene que provenir del bienestar emocional, del equilibrio, ¿no?, del encontrarse a gusto tanto de los profesores como de los alumnos, ¿no? Han sido tiempos muy complicados que han dejado sus secuelas y que evidentemente entre todos tenemos que ser capaces de volver pues, a algo que es necesario, encontrarnos bien con nosotros mismos, ¿no?, para poder ejercer la profesión de la docencia adecuadamente y también ser capaces de ayudar a un alumnado en una edad que no es muy capaz de resolver ciertos conflictos, ¿no?, internos que pueden abordar. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay preocupación en este sentido también en la Unión Europea? ¿Es algo que solo estamos detectando en España o forma parte de una de las preocupaciones de Europa? La pregunta va para los tres, ¿eh? Podéis contestar quien queráis, ¿no?, al hilo de lo que comentaba Massimiliano. Bueno, yo si queréis arranco yo. Yo creo que sí se están haciendo cosas y sí hay preocupación. Antes citaba que dentro de los objetivos del Espacio Europeo de Educación está la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso escolar, ¿no? Y eso es algo que yo estoy muy orgulloso que esté incorporado en nuestro informe del Parlamento Europeo, porque fue una propuesta nuestra de los diputados socialistas, porque sí que estamos preocupados por el bienestar de los estudiantes, de los alumnos y de las alumnas en todas las etapas formativas, y sí sabemos que hay un grave problema. Y además del problema del bienestar emocional, el problema
solamente el problema del acoso y del ciberacoso es un problema como muy silente, del cual los medios de comunicación dan poca cuenta. Está pasando como ha pasado con otros problemas que durante muchos años quedan tapados hasta que alguien se da cuenta de que ya el tapón es imposible y se descorcha, ¿no? Como una botella de champán, ¿no? Pasó con la violencia contra la mujer, nadie hablaba de eso, lo justificaba hasta que realmente lo hemos puesto en el debate público. Pues con el acoso y el ciberacoso nosotros hemos detectado que la Unión Europea, pudiendo tener una estrategia de lucha contra el acoso y el ciberacoso, no la tiene, y por eso le estamos pidiendo en el Espacio Europeo de Educación que desarrolle un plan de lucha contra el acoso y el ciberacoso, porque además el acoso ha existido toda la vida. Nosotros tenemos ya una edad y hemos podido ver seguro cuando éramos pequeños algún caso que hoy día, entonces no tenía nombre, pero hoy día podemos identificar como yo presencié un caso de acoso, pero ahora el drama es mucho mayor porque los alumnos, las alumnas, cuando salen del colegio en aquella época desconectaban de ese problema. Ahora tienen el problema en su bolsillo y cada vez que sacan el móvil tienen mensajes amenazantes, tienen problemas, tienen depresiones y tienen un problema de salud emocional muy complicado. Por eso le estamos pidiendo a la Unión Europea, uno, que desarrolle una estrategia y que esa estrategia se base en algunos principios, que tenga recursos para analizar los datos, y que sabiendo los datos se puedan identificar las causas y que conociendo ya las causas procedentes de todos estos datos puedan implementar soluciones eficaces a todos los niveles, al nivel educativo, al nivel de apoyo, especialmente al nivel preventivo, para que no pase, para que la salud emocional de nuestros estudiantes no tenga problemas, pero también de detección y de solución cuando detectemos un problema de salud emocional en general o de acoso y ciberacoso como un problema particular de la salud emocional. Pero yo creo que vale lo que estamos proponiendo aquí en el Parlamento para el acoso y ciberacoso, vale para cualquier problema de salud emocional. ¿Algo más que añadir? Sí, por supuesto, comparto todo lo que ha dicho Marcos, quizás enfatizar algunos de los puntos. Que el problema es grave, estamos de acuerdo. Creo que es importante enfatizar algo que ha apuntado ya Marcos, que efectivamente el acoso escolar ha existido siempre, que ahora se conoce más, pero también es cierto que con las redes sociales hay una vuelta de tuerca que de alguna manera profundiza o agrava un problema ya de por sí de mucha entidad. Y por tanto, esa estrategia europea que estamos reclamando es muy necesaria. Las estrategias europeas existen en muchos campos y han demostrado siempre, yo creo, con carácter general su utilidad, lo señalaba antes, porque al final son fruto de un trabajo conjunto de las instituciones, Parlamento Europeo, Comisión, expertos nacionales de 27 Estados miembros. En este caso sí, creo que el intercambio de buenas prácticas es uno de los pilares esenciales de la formación de las estrategias europeas y por tanto son documentos muy ricos que aportan soluciones a los estados que pueden adaptar, que pueden incorporar a su orden legal, a su normativa y creo que tenemos que hacer más esfuerzos, si cabe, desde el Parlamento Europeo y desde nuestra familia, la de los socialistas y demócratas, por convencer a la Comisión, que no es el caso todavía, de la necesidad de elaborar la estrategia. Muy rápidamente, Marcos, vamos a acabar con una última pregunta y ya cerramos porque se nos acaba el tiempo de esta escuela. ¿Qué retos nos quedan todavía? Porque habitualmente cuando hablamos de programas de movilidad de la Unión Europea, normalmente todos estamos pensando en los estudiantes Erasmus que han viajado por todos los rincones del espacio europeo, ¿no? Pero claro, hay otros niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, en primaria. Sí, hay pendientes muchas cosas. La Unión Europea ahora mismo tiene muchísimos programas en marcha. Está la puesta en marcha de la Agenda Europea de Capacidades, que está ya aprobada y definida. Está la puesta en marcha del Plan de Acción de Educación Digital para todos los niveles educativos. Está la iniciativa de las universidades europeas, que es ir más allá del Erasmus y crear unos consorcios universitarios en toda la Unión Europea con titulaciones únicas, donde los estudiantes puedan estudiar en 7, 8, 10 centros siendo la misma universidad. Está el programa Discover EU, que es un programa muy novedoso
novedoso dentro del programa Erasmus que permite a los estudiantes que cumplen 18 años visitar un país de la Unión Europea en verano con un proyecto cultural y con una visita cultural, el Espacio Europeo de Investigación. Hay un despliegue muy grande de iniciativas puestas en marcha por la Comisión Europea, apoyadas la mayoría de ellas por este Parlamento Europeo, o muchas de ellas impulsadas desde el Parlamento Europeo y puestas en marcha por la Comisión Europea. En relación con la educación primaria que me preguntabas, obviamente una de las revoluciones de la primaria y de la secundaria ha sido la conversión del programa Erasmus en Erasmus+. Y eso ha facilitado que las acciones de movilidad que al principio eran exclusivas de los estudiantes universitarios se hayan convertido en 3 tipos de acciones: acciones clave 1, acciones clave 2 y acciones clave 3, que pueden llegar a todos los centros y a todos los niveles. La acción clave 1 es movilidad entre centros, movilidad educativa de las personas, pero también vale para personal docente y estudiantes en edad escolar, en primaria y en secundaria, en educación, en formación profesional, en educación superior, proyectos para personas adultas también. La acción clave 2 es muy interesante porque es cooperación entre organizaciones e instituciones. Hay centros que van generando pequeñas alianzas entre ellos y también incorporan centros de primaria. Y la acción clave 3, que tiene que ver con el apoyo a las reformas de las políticas de la juventud Europa Unida. Yo tengo mucha experiencia en visitar centros escolares de mi región, porque muchos de ellos son escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, que es otra iniciativa que llega a secundaria y bachillerato, por la cual estudiantes de una clase de tercero, cuarto o de primero de bachillerato están durante todo un año haciendo actividades en torno al Parlamento Europeo, y en esas visitas a los centros escolares descubres que hay muchos centros escolares que hoy día de primaria y de secundaria entras y tienen un montón de plaquitas de centro acreditado para acciones clave 1, para acciones clave 2, centro de twinning, un montón de iniciativas europeas. Es decir, yo creo que las acciones de movilidad que se iniciaron en el año 87 para los estudiantes de universidad ya han llegado a todos los niveles, y es cuestión de la voluntad de cada centro, de su equipo directivo, de incentivar a los profesores, de mirar el repertorio de programas que hay, de solicitarlos y de implementarse. Pero lo que estoy seguro es de, en el momento que en un centro empieza una acción formativa relativa con Erasmus+, esa es la primera, luego vienen muchas más. No hay centro que se quede sin acciones de Erasmus, al revés, cada centro empieza primero con una y luego siguen con varias, y te encuentras centros que llegas y tienen iniciativas Erasmus en todos los niveles. Pues muchísimas gracias a los 3 por la participación, sobre todo por la cantidad de ideas que habéis aportado en esta escuela, información muy importante para que nuestros centros educativos puedan formar parte también de estas iniciativas y se puedan beneficiar de los grandes programas de financiación que vienen de la Unión Europea. Y hablando de financiación, pues también es de justicia recordar que en España, el Gobierno de España, desde luego, ha sido muy útil y eficiente a la hora de utilizar los fondos que nos han venido de transformación y de resiliencia en programas educativos. Concretamente, hay que mencionar cómo hemos ampliado las plazas de educación infantil 0-3 años, uno de los objetivos precisamente de la Unión Europea, ampliar las tasas de escolarización en edades tempranas, que van a permitir que 65.000 nuevas plazas sean creadas en España y que permitan, lógicamente, tener un buen programa formativo en edades tempranas y al mismo tiempo facilitar la conciliación. El plan de digitalización al que has hecho referencia anteriormente, que ha permitido la extensión de infraestructuras digitales, pero al mismo tiempo introducir de una manera mucho más eficiente la competencia digital para todos nuestros estudiantes en distintas etapas educativas. O también ese programa de refuerzo educativo, que es el programa PROA Plus, que tiene el objetivo de ayudar a estos chicos y chicas que proceden de contextos socioeconómicamente más vulnerables y que tienen más dificultades de aprendizaje. Y finalmente, volviendo al tema de las competencias de las que Massimiliano nos ha hablado con tanta profundidad, la formación profesional es una de las líneas claves que estamos desarrollando en España y que gracias a estos fondos europeos, desde luego, vamos a lanzar en nuestro país. Yo creo que iniciamos el 2023 con una escuela socialista en la Unión Europea, que es el pistoletazo de salida para la presidencia de España de la Unión Europea, en la que esperamos
que se haga realidad ese espacio europeo de la educación con todos estos objetivos y que desde luego se siga trabajando en un proyecto europeo cada vez más homogéneo en el que todos los ciudadanos europeos nos sintamos plenamente identificados y sobre todo trabajando en una línea que es tan importante y esencial para crear esa ciudadanía europea que hay que recordar que es el objetivo clave de la Unión Europea. Así que muchísimas gracias a los tres, Massimiliano, también por tu esfuerzo de hablar en castellano, Domènec y Marcos. Muchas gracias a nuestros espectadores por estar siempre escuchando estas escuelas socialistas y hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta otra.